posible alimentar a un mundo entero sin agroquímicos? ¿Existe ese mundo? ¿Podemos comer todos prescindiendo de ellos? Estas son preguntas valiosas e importantes porque nos atraviesan a todos en la cadena, desde el productor hasta nosotros los consumidores. Todos dependemos de alguna forma de la cadena agroindustrial, salvo raras excepciones de quienes viven exclusivamente de su huerta ecológica, pero eso es muy raro. 2, 3, 4, hasta más veces por día, todos nos alimentamos y no debemos ser ajenos al origen de ese alimento. Maíz, trigo, cebada, hortalizas, frutas, todos estos alimentos en algún momento muy probablemente fueron tratados con algún agroquímico, fueron protegidos con algún pesticida o fueron tratados con algún fertilizante. Me gustaría saber la opinión de los que estamos acá y que levanten la mano, por favor, intuitivamente, quienes creen que los agroquímicos, entre ellos los pesticidas, son malos o nocivos. Bueno, los agroquímicos no tienen buena fama y con justa razón en muchos casos, pero ¿qué son los agroquímicos en realidad? ¿Son un veneno? ¿Son una herramienta? ¿Son un tóxico? ¿Son un mal necesario? Bueno, como lo dice su propio nombre, los agroquímicos son químicos utilizados en el agro que tienen como objetivo, como función, elevar los rendimientos de los cultivos. Y los podemos separar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los pesticidas, que son aquellos químicos que protegen a los cultivos de alguna plaga, y los fertilizantes, que son aquellos químicos que le aportan a la planta algún nutriente esencial, como puede ser nitrógeno, fósforo o potasio. Pero los agroquímicos no son nada nuevo. Han existido desde el inicio de la agricultura misma, desde que nosotros los seres humanos nos empezamos a sentar y a cultivar las plantas y nuestros propios alimentos. Empezamos a tener un gran problema que son las plagas, que nos amenazaban nuestro alimento y nuestra seguridad alimentaria. Plagas tales como ácaros, insectos, hongos, roedores. Por ejemplo, hace unos 4.500 años, ya los sumerios, en la Baja Mesopotamia, utilizaban azufre para combatir ácaros e insectos. Más adelante, el pueblo persa utilizaba piretro, que es un compuesto orgánico extraído de la flor del crisantemo, para combatir plagas también. Pero no es hasta la revolución industrial cuando la industria química y del agro toma un giro bastante grande. Y se empiezan a producir químicos más sofisticados. Un ejemplo puede ser el caldo bordelés, que es una mezcla de sulfato de cobre y cal que se sigue utilizando hasta el día de hoy, que combate hongos. Otro ejemplo puede llegar a ser la latita que ven acá en el Power, que se llama verde de París, que se comenzó utilizando como una pintura, lo utilizaban los pintores, pero el efecto tóxico que tenía la gente que lo utilizaba se terminó utilizando como un insecticida. En este momento, en la revolución industrial, la agricultura deja de ser una actividad campesina en simbiosis con la naturaleza y comienza a depender de industrias petroleras y químicas extractivistas. Más adelante, en 1920, aparecen lo que son los pesticidas de amplio espectro. ¿Qué quiere decir? Que ya el pesticida no va solamente a atacar a una plaga, sino que también ataca a otros microorganismos benéficos que hay en el suelo o a otras especies de plantas. Un ejemplo es el DDT, utilizado masivamente en la Segunda Guerra Mundial. Se utilizaba para combatir enfermedades como el tifus y la malaria, y también se utilizaba como un agroquímico. Más adelante se prohibió por las graves consecuencias que traía en la salud y en el ambiente. Otro ejemplo todavía más agresivo es el agente naranja, utilizado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Es una mezcla de dos herbicidas y también trajo graves consecuencias en la biodiversidad del medio ambiente y obviamente en la salud humana. Vamos más adelante, a la Revolución Verde, en los años 60, 70 hasta los años 80. La Revolución Verde fue un periodo de desarrollo agrícola gigantesco. Vinieron nuevas tecnologías, nuevos paquetes, nuevas semillas,
se utilizó muchos fertilizantes, muchos pesticidas, y todos estos paquetes, toda esta revolución fue para responder a la problemática del hambre que estábamos pasando en esa época. Y así fue como muchos países se desarrollaron económicamente, hubo mucho rendimiento, pero también trajo sus consecuencias. Mucha degradación de suelos y apareció una gran consecuencia que es la resistencia química ante las plagas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez teníamos que utilizar más químico para combatir la misma plaga. Y nos remontamos al día de hoy. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy, 2025, pleno siglo XXI, estamos en un gran paradigma. Hoy somos alrededor de 8.600 millones de personas y acá nomás en 25 años vamos a pasar a ser 10.000 millones de personas. Estamos en un gran crecimiento poblacional acelerado. Y el día de hoy producimos más alimento del que consumimos, se sigue desperdiciando alimentos y sigue habiendo millones de personas con hambre. Es un gran problema. Y en esta situación los agroquímicos no dejan de ser una herramienta para seguir teniendo los rendimientos que tenemos que tener en los alimentos. Pero como vimos a lo largo de la historia, su abuso ha generado grandes consecuencias en el impacto ambiental y también en la salud humana. Entonces, viendo este paradigma que les vengo a presentar hoy, quiero cambiar y retractarme de la primera pregunta que les hice. ¿Son malos los agroquímicos? Esa no es una buena pregunta. Les traigo otra mejor. ¿Cómo vamos a utilizarlos de aquí en adelante? Estamos en una situación delicada porque tenemos que producir más, pero también tenemos que cuidar más. No podemos prescindir de ellos sin arriesgar la seguridad alimentaria global. Estamos en una crisis, pero yo me propongo, y le propongo a toda la cadena agroalimentaria, aprovechar esta crisis, y lo podemos hacer únicamente con una buena comunicación en toda la cadena. Es decir, apoyando y capacitando al productor agrícola, no aislándolo en el campo, capacitando a las nuevas generaciones a un manejo estratégico e integrado de los recursos y enfrentando el gran desafío de responderle a un consumidor que cada vez nos pide más calidad, inocuidad y sustentabilidad. Muchas gracias.